¿Cuánto lo estamos gozando? Amén. Fíjense que en esta mañana que voy a compartir con ustedes es una pequeña pregunta nada más, pero un poquito fuerte la pregunta. Y lo curioso fue que estábamos entonando estos cantos y hablábamos de la soberanía de Dios, ¿cierto? ¿Quién es Él? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace? Y el tema de esta mañana que quiero compartir con ustedes, le puse por título: ¿Dios debe pedirnos permiso? Es una pregunta que quizás usted dice, no, nunca me he preguntado eso, nunca me ha pasado por la mente, quizá, pero déjeme decirle algo, pero sí pasa por sus acciones, que es lo más triste, y se lo voy a demostrar. Bueno, yo no, Dios no nos va a demostrar a todos nosotros. Y quiero compartir eso con ustedes. Pero vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos y dejamos que sea el Espíritu Santo que nos guíe en esta hora? Dios, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana. Primeramente por el privilegio que nos das de estar acá. Sabemos que no en todos los lugares se te puede adorar y servir con libertad, pero acá tú nos das la oportunidad de hacerlo. Gracias. Pedimos en esta hora que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender tu palabra, Señor, y no ser oidores sino hacedores de ella. Sea con nosotros, Señor, que tu presencia se siga moviendo en este lugar, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Fíjense que yo he escuchado a muchos cristianos decir que Dios es caballeroso, que nos respetan y respeta nuestro libre albedrío porque nos lo dio, y por ende Dios debería pedir permiso antes de hacer algo. Cristianos deciden eso, y está interesante, pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa si Dios nos dice a nosotros ve y haz? ¿Qué hacemos? Si tengo tiempo, si no es día de trabajo, si no tengo que recoger a mis hijos, y los pretextos empiezan a salir, entonces Dios debe pedirme permiso. Ya no es lo que Él diga, es lo que yo digo. ¿Y sabe qué dice Filipenses 2:5? Filipenses 2:5. Es un versículo muy conocido por ustedes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que debe de tener un cristiano? ¿Cuál es? El sentir de Cristo. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo según el pasaje? Si seguimos leyendo este pasaje, termina diciendo, porque fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Acaso Dios tuvo que pedir el permiso a Jesús? Oye, Jesús, ¿quieres tú ir a la cruz? Jesús, ¿te gustaría morir en la cruz? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Y Jesús le dijo, no, Señor, tenés que esperar, todavía no hay tiempo. Falta mucho todavía para que yo pase por ahí. O simplemente obedeció. ¿Qué es lo que sucede con nosotros hoy en día? ¿Acaso Dios debe pedirle permiso a sus hijos para que sucedan las cosas? ¿Acaso Dios tiene que decir, cuando te desocupes, termines, haz esto por favor? O Él puede decir, haz, y se tiene que hacer.
Mateo 9:9. ¿Qué dice Mateo 9:9? Jesús le habla a Mateo. Pasando a Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Acaso le dijo cuando termine de cobrar? Cuando termine el día, cuando tenga vacaciones, el fin de semana que descanso, Jesús. ¿Qué hizo Mateo? Le siguió. Y así cada discípulo que le habló, ¿cierto? Le decía: sígueme, y al instante dejaron sus redes y le siguieron. Porque si hoy Dios dice: sígueme, parecemos Moisés. Ahorita voy con Moisés. Porque Dios le dijo a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto. Éxodo 3, 9 y 10. Ahí lo va a encontrar. Éxodo 3, 9 y 10. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanta hora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y todo ese capítulo, a partir de ahí, de ese mandato, ¿cuánto Moisés sabemos acá? Señor, ¿quién soy yo? Número 1, me vas a regresar a donde soy asesino. Maté a un egipcio. Señor, no soy digno. Señor, soy tartamudo. Ahí está mi hermano Aarón, habla más bonito. Y como Dios nos dice a nosotros, el hermano de allá, mira a Dios, como que tiene el talento para hacerlo. Decirle a él, a mí no. Y empezamos a poner pretextos como Moisés. La pregunta es, una vez que Dios le dijo: yo soy el que soy, ¿qué terminó haciendo Moisés? Éxodo 12, 37, por favor. Éxodo 12, 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Lo sacó o no lo sacó del pueblo de Egipto? ¡Lo hizo! ¡Le hizo caso a Dios! ¡Le obedeció a Dios! Dios dio la orden. ¿Qué hizo Moisés? Hizo. ¿Cuántas veces Dios nos dice qué hacer? Y le decimos: espera un momento, no hay tiempo, dame chance. ¿Es realmente Dios el dueño de nuestras vidas? La pregunta a responder es: ¿Dios debe pedirnos permiso? Pareciera que sí. Dios le dijo a Noé: construye un arca. Génesis 6, 13 y 14. Ahí usted va a encontrar donde Dios le dice a Noé: construye un arca. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gober. Harás aposentos en el arca. ¿Qué más? Con brea. Pregunto yo: ¿qué haríamos usted y yo si yo nos pidiera hacer un arca, güey? ¿Qué haríamos? No existía previamente el arca ningún otro barco. No existía cerca de ahí el mar. Jamás había llovido. ¿Qué es la lluvia? Y llega Dios y le dice
dice Noé: construyete un arca. Y el verso 22 del capítulo 6 de Génesis termina diciendo esto: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Le pidió permiso Dios a Noé? ¿O dio la orden nada más? ¡Constrúyete un arca, Noé! ¡Qué locura! Y saben, yo cuando estudié a Noé, le puse a Noé el peor evangelista de la Biblia. Porque 120 años predicó y ninguno se salvó. Nada más él y su familia. Pero muchas veces Dios ocupa predicadores nada más. El resultado es del Señor, no era de Noé, era de Dios. Y le pidió: construye un arca, Noé. Es algo grande. Porque si Dios nos dice: ámense, no cuesta trabajo. Porque si Dios nos dice: sírvanse, no cuesta trabajo. ¿Qué es más fácil? ¿Amarnos o construir un arca? ¿Qué van a decir? ¿Dónde está la herramienta, hermano, para hacer el arca? ¿Cierto? ¿Qué es más fácil, ese dicho? ¿Darle la moneda al que no puede caminar o decirle: en el nombre de Jesús, levántate y anda? Da la moneda. Pero cuando Dios ha hecho las cosas fáciles, ¿sabe por qué? Porque Él las hace imposibles para nosotros. Porque la honra y gloria es para Él. ¡Es para Él! Pero esto es lo interesante de todo. Estamos hablando de personas que razonan, personas que piensan, personas que pueden decidir. Pero ¿qué me dice cuando Jesús le habla a los vientos y al mar? ¿Qué sucede? Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendía a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Y nosotros? ¿Por qué no obedecemos? Esto es lo interesante. Háblenme usted al viento ahora que van a venir los vientos de Santana y dígales: por mi casa no pasas. Y el viento va a decir: oh, sí, por aquí no pasa. O va a pasar por ahí. Va a pasar. Pero si Jesús dio la orden, ¿qué pasó con los vientos? Adiós, vientos. Viene la calma, porque Dios lo dijo. ¿Y por qué cuando Dios nos dice a nosotros: haz, no pasa nada? Entonces sí debe pedirnos permiso. ¿Sabe? Hay antes de eso, hay una tormenta previa que también es obediente. Jonás capítulo 1, verso 4. Jonás 1, 4. Pero Jehová hizo
levantar un gran viento en el mar. ¿Y hubo qué en el mar? Una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién la hizo? ¿Quién obedeció? La tempestad, la tormenta. Dios la hizo. Él dijo: tormenta, vámonos. Empieza. La tormenta es obediente. El viento es obediente. El mar es obediente. Pero no solo eso. Vamos a ver todavía algo más. Un gran pez obediente. Jonás 1:17. Un gran pez obediente. Pero Jehová tenía preparado ¿qué? Un gran pez que tragase a Jonás. ¿Se lo comió o no se lo comió? Un pez obediente. Que no cuestionó. No le dijo a Dios: mira, tengo que dar una vuelta por el océano, no puedo ahorita, al rato vengo, dame chance. Está la tormenta muy fea, que se calme, ya que se calme, hablamos. No, estaba ahí esperando a Jonás. Un gran pez obediente. Es más, una calabacera obediente. Jonás 4:6. Y preparó Jehová Dios una ¿qué? Calabacera, la cual creció sobre Jonás. ¿Qué calabacera crece en horas? Esa. Porque Dios así lo dijo. Y la calabacera fue obediente, creció e hizo su función. Una calabacera obediente. Pero vamos a ir todavía más abajo. Un gusano obediente. Jonás 4:7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Un gusano obediente. Y las cosas suceden cuando somos obedientes. ¿Sí se da cuenta? Todo lo que he dicho, han pasado cosas porque han sido obedientes a la voz de Dios. ¿Quieres que pase algo en tu vida? Tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Pero en esta historia, pero Dios le dijo a Jonás: ve. Y Jonás no fue. ¿Cómo sabemos? Jonás, capítulo 1, verso 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Todos obedecieron, menos quién. El pez, la tormenta, la calabacera, el gusano. ¿Tienen cerebro o son raciocinios? Y obedecieron. Y el único que tenía que haber obedecido a la primera también era Jonás. Era el profeta. Era el llamado por Dios, el ungido por Dios. ¿Y qué hizo? Pretextos. Se va a Tarsis. Según él, huyó de la presencia de Dios. Según él. Pero al final, ese profeta terco obedeció a Dios. Y eso nos pasa tantas veces a ti y a mí, que decimos no y queremos toparnos con la soberanía de Dios. Y lo único que vamos a lograr es hacer otro recorrido
que va a ser mucho más costoso y doloroso para nosotros. ¿Cuánto le gustó a Jonás regresar a Nínive? ¿Cuántas noches en el pez? La tormenta, ser aventado, el pez, ser escupido. Y como quiera, ¿dónde terminó? En Nínive, donde él dijo. Si Dios te quiere usar a ti o a mí, mi hermano, no importa qué le digas, tú vas a decidir el camino. Lo difícil o lo fácil. Pero vas a terminar donde Dios te dijo. Cada uno de nosotros terminamos donde Dios quiere usar. Y sabe, no nos va a pedir permiso. No nos lo va a pedir. Pero va a hacerte ir a donde Él dijo que tenías que ir. Duele, duele. Cuesta, cuesta. ¿Y sabe por qué me identifico con Jonás? Porque yo también quise huir de ese comedor. Pero el Señor me llamó ya. Y usó a una persona para decírmelo. Yo creí que estaba haciendo bien. Yo creí que estaba haciendo lo correcto en ir y dar clases. En ayudar a una escuela cristiana, un colegio cristiano. Pero vino una persona y dijo: Dios no te llamó a eso. Dios necesita a su misionero trabajando. Y sabe, el costo fue alto. Venimos a buscar escuelas para mis hijos y no hay escuela para mis hijos acá. Y ahora los pobres tienen que batallar con la escuela en casa. Solamente pueden ir 2 días a la escuela. No son como los demás niños normales que tienen sus amiguitos y corren y nada. Porque este Jonás decidió irse a otro lado, no a donde le digo. Y el recorrido de regreso es más costoso. Pero le voy a decir algo: cuando regresas al lugar donde Dios te puso, las cosas empiezan a suceder. Empiezan a pasar cosas. Dios empieza a bendecir. Dios empieza a restaurar. Dios no tuvo que pedir permiso. Me dijo: o regresas por las buenas o regresas por las malas, pero vas a regresar ahí. Y le digo: vamos regresando. Porque al final Dios hace lo que quiere. Porque Él es soberano. Lo increíble en el libro de Jonás es que Dios salvara a Nínive usando a Jonás. Dios podía haber enviado a otro profeta si quería. Dios podía haber enviado a sus ángeles si Él quería. Pero ¿sabe por qué usó a Jonás? Porque la gloria era para Dios, no para Jonás. Jonás podía haber estado reprobado. Y todos podemos decir: no, pues Jonás ya no va, se la perdió. Pero Dios dijo: Jonás, a él llamé, él lo va a hacer. Pero la gloria era para Dios, no para Jonás. Por eso Dios nos quiere usar a ti y a mí, aunque seamos tercos, porque nos quiere usar para su gloria y su honra. Ahora, viendo lo frágiles que somos, aún así vamos a decir que Dios no puede hacer con nosotros lo que Él quiera. ¿Acaso el barro le dirá al alfarero cómo hacerlo? Si es así, ¡qué barbaridad! Él es el
el creador del universo, el salvador del mundo. Él es todo. ¿Por qué debería pedirnos permiso? Y sabe, nunca nos va a pedir permiso. Nunca lo va a hacer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, el Hijo de Dios, siendo Dios, se despojó, tomando forma de siervo. Vivió entre nosotros, nos enseñó cómo hacerlo. Y Él da una orden. Y le dice a sus discípulos, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Qué estamos haciendo? Jesús les dice también, no es un mandamiento nuevo que les voy a decir, ya está desde el principio, pero te lo repito, que no se te olvide. Amarás al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tan grave es hacer eso? ¿Qué tan complicado es hacer eso? Y les decía hoy a mi iglesia, lo que más le cuesta al hombre es la palabra obediencia. ¿Cómo inició el pecado en el mundo? La desobediencia. ¿Le cuesta a nuestros hijos obedecernos? Me encanta cuando me dicen, ahí voy, y pasó una hora y nunca llegó el ahí voy. ¿Verdad que me ven parado en la puerta? Nomás veo que corren. Si a nuestros hijos nos cuesta, ¿por qué nos cuesta obedecer a Dios? ¿Acaso Dios tiene un plan malo para nosotros? ¿Acaso Dios tiene planes que nos van a lastimar? Hermano, usted no sabe lo que he vivido, lo que me ha dolido. Es porque Dios lo quiso así. Si usted recuerda y se va unos domingos para atrás en las explicaciones del pastor, él mencionaba lo que tenía que tardar el pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Pero vagaron 40 años. Porque Dios lo quiso. Porque Dios pidió algo y no lo hicieron. Al final llegaron a la tierra prometida. Pero con un gran costo y un gran dolor sobre ellos. Mi hermano, al final vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos. No importa cómo lo quiera evitar. Va a llegar a donde Dios quiere que llegue. La decisión es suya o mía. Si llegamos por el camino que Él trazó o nosotros lo hacemos más larguito. Pero el más largo nos va a costar mucho. Y nos va a doler demasiado. Dios no debe pedirnos permiso. Cuando Pablo decía, yo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, ¿qué estaba diciendo Pablo? Que él le pertenecía a Jesús y quien decidía qué hacer era quién. Dios. Dios decidía qué hacer. Cuando Dios dijo hágase la luz, ¿qué pasó? Sepárense las aguas, tierra, plantas, animales, todo empieza a pasar. Y cuando Dios dice a la iglesia, ámense, sírvanse, ya no murmuren. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es más fácil?
o volver a crear al mundo. Todo obedece a Dios. ¿Alguna vez ha visto usted que de otoño se brinca el verano? Aunque a veces pareciera el calorcito. Las estaciones siguen su curso. El sol y la luna siguen su curso obediente. ¿Ha visto a un tiburón caminando en la primera? Paseándose, porque ya no quiso ser tiburón ni acá. ¡No! Todo sigue su curso. Y nosotros como hijos de Dios, ¿por qué no seguimos el curso de Cristo? ¿Acaso tenemos el sentir de Cristo? Él siendo Dios, ¿nosotros qué somos? ¿Sus siervos? ¿Sus hijos? Con mayor razón tenemos que tener el sentir de Él y hacer como Él hizo. Ámense como yo los amé. Sírvanse. El que quiera ser mayor, sirva a los demás. Son las órdenes que está dando Dios en su palabra. ¿Qué tan complicado es? ¿Debería pedirnos permiso? Jonás creyó que Dios tenía que haberle pedido un permiso, porque él dijo: Señor, vas a perdonar a Nínive, ya te conozco. Y cuando Dios perdona a Nínive, ¿qué termina haciendo Jonás con Dios? Enojarse y le reclama: te dije, Dios, que lo ibas a hacer. Y Dios le responde a Jonás, le dice: ¿y por qué te enojas? Si ese no es tu problema, ese es mío. Si yo los perdono, no. Tú ya hiciste lo tuyo, déjame a mí lo mío. ¿Por qué te molesta lo que Dios hace con otros? Es que, hermano, yo llegué primero a la oración y escuchó primero la oración del último que llegó. Así lo quiso Dios. Hermano, llevo 3 años orando por esto, y viene un hermano y pide oración de la semana, viene diciendo: gracias porque Dios me respondió. ¿Y eso? ¿Y Dios se olvidó de mí o qué? No. Pero Él está haciendo su voluntad. No nos va a pedir permiso para hacer las cosas que Él quiere hacer. ¿Sabe? Cuando Jesús llega, hace todo lo que hace. Dice que en ese capítulo de Filipenses, en el versículo 11, si lo puede poner, hija. Filipenses 2:11, por favor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué va a hacer toda lengua? ¿Qué va a hacer toda lengua? Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y no hay otro nombre como el de Jesús. Y al final, por esa obediencia, por lo que hizo Él, toda lengua debe confesar que Él es el Señor. Y termino con esto. ¿Qué pasaría si algo sucede acá en Ensenada y el gobierno está buscando la respuesta? ¿Qué diría el gobierno? Hay una historia donde un rey ocupaba una respuesta.
ocupaba una interpretación. Y uno de los siervos le dice: Señor, en el reino de tu Padre había, ¿cuántos? Ah, caray. ¿Cuántos había en Babilonia en aquel tiempo, más o menos? ¿Cuántos millones había en Babilonia? ¿Cuántos judíos habían sido llevados en cautiverio? Por lo menos eran 4, Daniel y sus 3 amigos, ¿cierto? Mínimo, que la Biblia mencionó, principalitos ahí. Y de esos 4, este siervo dice: ¿hay qué? Uno que hace la voluntad del Padre, que hace que cuando ora a su Dios, no sabe lo que pasa. Entonces le hablan a Daniel y decirle: a ver, vení para acá, te necesitamos aquí. ¿Qué pasaría si la gobernadora dijera: tengo este problema? ¿Cuántos mencionaría la gobernadora que hay en el Senado? Que hacen la voluntad del Padre. Hay más de 300 iglesias en el Senado. De denominaciones que te quiera, registradas. ¿Cuántas podría llamar la gobernadora? Que dijera: ¿quién puede venir? Porque hace la voluntad de su Dios. Y Dios va a responder el día de hoy a mi problema. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Mis hermanos, Dios quiere que seas tuyo. Hay que le diga: hay varios, hay muchos. Qué triste se oye. Usted, a lo mejor usted lo puede ver como que, uno. Pero es triste decir uno de entre millones. Uno. ¿Cuántos hay en nuestra iglesia, aquí, que Dios va a decir hoy: quiero hacer algo contigo? Y usted le puede decir: yo quiero ser ese uno, Dios, con el cual tú puedes usar. ¿Cuántos en esta hora vamos a tener el sentir que tuvo Jesús en ser siervos, ser obedientes y decirle a Dios: no tienes que pedir permiso, solamente da la orden y será hecho, Señor? ¿Cuántos en esta hora vamos a decirle a Dios: quiero ser parte de ese uno? Es su tiempo. Y quien quiera hacerlo puede ponerse de pie. Me gustaría orar por usted. Dios no quiere pedirnos permiso, pero Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Pero Dios las quiere hacer con el que dice: yo quiero ser ese uno que cuando haya un problema traiga la solución, que cuando falte amor traiga amor, que cuando falte paciencia traigamos paciencia, cuando falte gozo seamos parte del gozo. Y decirle a Dios: ¿quieres que construya un arca? Construye un arca para ti, Señor. ¿Quieres que cruce el mar? Lo cruzo en tu nombre, Señor. ¿Quieres que te siga? Te seguiré donde quiera que tú me digas, Señor. Dios, aquí estamos delante de ti, reconociendo que tú no debes de pedir permiso para nosotros. No, Señor. Tú eres Dios, creador del universo.
Salvador del mundo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y tú eres quien decide cómo hacer en nuestras vidas. Y hoy estamos delante de ti, Señor, para decirte que no tienes que pedir permiso para nada, solamente tienes que hacer. Tienes que dar la orden y vamos a ser obedientes, porque queremos ver tu gloria, Señor. Queremos que nos muestres tu gloria y tu poder, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesús, porque nos dio ejemplo de cómo hacerlo, Señor. Perdónanos cuando nos hemos visto un poquito como Jonás, un poquito como Moisés, poniendo pretextos, pero hoy reconocemos que no hay pretexto, hay obediencia nada más en nuestro corazón. Recibe la honra y la gloria que solamente tú mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a ponernos un poquito de pie y vamos a terminar con este canto.
Jesús, hermanos, en el cual tengamos salvación. No, pido a nuestro hermano César Alcántara si nos puede despedir con la bendición, hermano. Gracias, Padre bendito, por este alimento que nos has dado a través de la predicación y la escuela dominical. Sea para nosotros, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, y que seamos hacedores de tu palabra, no nada más oidores. Que todo lo que hemos recibido hoy como alimentación espiritual nos fortalezca y nos permita ser obedientes a lo que tú tienes como propósito para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te pedimos y te damos gracias, y que nos despidas de este lugar con la presencia del Espíritu Santo en nosotros y nos guíes para que seamos lo que tú quieres que hagamos de acuerdo a lo que hemos recibido como instrucción y como bendiciones tuyas, Señor, para exaltar y ser siervos auténticos, adoradores en espíritu y en verdad. Despídenos de este lugar, mas no de tu presencia, y llévanos a nuestros hogares, y nuestras familias aquí representadas reciban también bendición. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más para anunciarles que este